¿Conoces la diferencia entre trading manual, trading automático y trading de alta frecuencia? Pues si no lo sabes o tienes dudas al respecto, quédate porque en este vídeo vamos a intentar esclarecerlas. Bienvenidos a Código Trading, soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. ¡Empecemos! Primero de todo, quiero diferenciar lo que es el trading manual del trading automático. ¿Por qué? Porque dentro del trading automático es donde está el trading de alta frecuencia. Entonces, ¿qué diferencia hay entre trading manual y automático? Pues principalmente que el manual, como ya dice la palabra, se ejecuta de forma manual, o sea que requiere de una persona, un humano, un trader, que es el que coloca las órdenes, las gestiona, decide tanto la entrada como la salida, como la gestión intermedia. Entonces, el trading manual es aquel que se realiza de forma humana. ¿Cuál es, en cambio, el trading automático? El trading automático, aunque en la fase de investigación y la fase cuantitativa, porque todo el tema automático es puramente cuantitativo, pues en esa fase se hace por humanos, que son los que programan el robot, pero después acaba siendo automático, ¿no? Una vez está el robot en funcionamiento ya pasa a ser automático. También hay un punto intermedio, que son los semiautomáticos. O sea, hay robots que lo que hacen es ayudar al trader manual. Es un trader manual con un robot que le ayuda en la gestión, en las entradas, en tener más velocidad a la hora de ejecutar, en muchos temas que se puedan tocar. Entonces, para hacerlo muy básico y para principiantes, como he tocado otros conceptos que creo que sería interesante aclarar. He hablado del tema cuantitativo, entonces voy a definir qué es el trading cuantitativo. Trading cuantitativo, a diferencia del discrecional, lo que hace es cuantificar y utilizar las matemáticas y la estadística para analizar una estrategia en el pasado. Eso, lógicamente, en el mundo del trading automático y de alta frecuencia, que después os explicaré la diferencia, pues se hace de forma generalizada, o sea, las estrategias, una vez están programadas, se pasan en los últimos 10, 15, 20 años, lo que el programador quiera pasarlo. ¿Y qué sucede? Que se hace de forma automática, por lo tanto es un backtest muy simple. En el mundo del trading manual, pues hay la forma cuantitativa, que sería pues como hacen los robots de trading, que es el trading cuantitativo, que precisamente también estudia una estrategia manual, la cuantifica, una estrategia que sea rígida, que tenga poca discrecionalidad y mira cómo funciona en el pasado. Entonces, en la Academia de Código Trading, precisamente lo que enseñamos es el trading manual de forma cuantitativa, o sea, trading cuantitativo manual. Pero dentro de la academia, que hay las formaciones Pro, Élite y VIP, en esas formaciones que son las que incluyen mentoría, lo que hay es un asesor experto, un robot que te semiautomatiza la estrategia. Tú le tienes que marcar los niveles de entrada, pero después la entrada y la gestión se hace automáticamente. Entonces, si estás iniciándote en esto, lógicamente no te recomiendo que vayas a una formación con mentoría como pueden ser la Pro, la Élite o la VIP. Te recomiendo que empieces con contenido gratuito. Te dejo en pantalla un curso gratuito completo de iniciación al trading, donde precisamente nos enfocamos a dar unos cimientos para dedicarse al trading cuantitativo. Entonces, ahora que queda claro que el trading manual y el trading automático pues tiene una ligera diferencia, pero que a veces está entremezclada como en el semiautomático, que es lo que te comentaba, ¿no? Robots que te ayudan como trader manual. Vamos ya al otro extremo, que es el trading de alta frecuencia. Ahí no hay humanos. En el trading de alta frecuencia, que se inició el año 99 oficialmente, es cuando ya se permitió, pues al principio eran operaciones de unos pocos segundos. Eso es lo que diferencia al
trading automático general, ¿no? El que engloba todo el trading automático. En cambio, el de alta frecuencia es automático, no es manual, pero además se ejecuta en fracciones de muy pocos segundos. Al principio eran pues un segundo o menos, al cabo de unos 10 años, ya sobre 2010, eso se redujo a microsegundos y ahora incluso a fracciones por debajo de eso, o sea, cada vez es de más alta frecuencia. El High Frequency Trading en inglés, que las iniciales son HFT, precisamente se dedica a optimizar operaciones de muy poca duración, muchas de ellas ni siquiera se llegan a ejecutar en el mercado. ¿Qué hace eso? Pues que los traders que utilizan el volumen o se fijen realmente en el volumen de órdenes que hay en el mercado, vayan muy despistados. Y entonces lo que acaba haciendo el trading de alta frecuencia es ensuciar mucho el volumen. ¿Por qué? Porque ves muchos volúmenes que son falsos. Ves muchos puntos donde hay una gran cantidad de órdenes que en realidad acaban desapareciendo cuando el precio se acerca allí. Con eso no quiero decir que no se pueda ser rentable con volumen o con métodos de order flow. Lo que quiero decir es que al igual que hay manipulación en todo, en eso también en el volumen. No solo hay manipulación en los precios, sino también en el volumen. Por lo tanto, no hay mercados fáciles ni hay sistemas fáciles. Todo es muy complicado. Entonces, desde Código Trading, nuestra especialidad es precisamente el trading cuantitativo de forma manual. ¿Qué más podemos hablar sobre el tema de automatizar estrategias? Pues que muchas veces el trader manual tiene una estrategia, le da un gran backtest si es un trader cuantitativo y después decide pues contratar a un programador o si él mismo sabe programar para que le programe la estrategia. ¿Qué sucede? Que hay muchas estrategias de trading manual que son muy difíciles de parametrizar por un ordenador. ¿Por qué? Porque cosas que para un humano son relativamente sencillas, para un ordenador son más complicadas y actualmente, gracias a la inteligencia artificial, esto está avanzando mucho y es un mundo muy interesante. Parece que el tema automático se está comiendo ya al trading manual, pero el trading manual siempre acaba persistiendo. El mundo de las inversiones, me refiero a inversiones cuando es a largo plazo, y el largo plazo es a partir de más de un año, sigue siendo muy manual. Y donde empiezas a encontrar robots es a medida que vas bajando y sobre todo en operaciones de fracciones de segundo, que allí un trader manual pues poco tienen que hacer porque los robots le sacan una gran ventaja. Espero que el tema de este vídeo te haya parecido interesante. Si te han quedado dudas o quieres que explique algo más, puedes decirlo en los comentarios. Y también, si te ha gustado, dale al like. Y no te olvides de darle también a suscribir y visitar códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.